Estamos en comunicación vía Erlen, creo, con un amigo psiquiatra, y vamos a hablar de un montón de temas hoy. Vamos a dedicarnos tiempo para conversar con Oscar Vini, una excelente persona, excelente profesional de un montón de temas. Y acá vamos. ¿Cómo andas, Oscar? Hola, gusto enorme en saludarte, un gustazo. Me encantó en la parte anterior del programa, Ah, me estabas. encantó. Vos sabés que me levanté hoy y digo, a ver, vengo medio vago con el programa, pero siempre poniéndole onda. Estoy un poco estresado, Doc. Entonces, pero levantando. Ayer fui a una masajista 2 horas que hace, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Pero vos sabés que 2 horas me hizo Covido, que es un masaje en la cara, que dicen que le hacían a los guerreros, ¿viste? A los reyes. Sí. Después, descontracturantes, bambú. O sea, fue un repertorio con crema, exfoliación, te digo que espectacular. Así que, no, digo, mañana es el día del niño, ¿viste? Que le dicen de las niñeces, de las niñas, Sí, no, sí, no, sí, no, del niño. sí, Entonces me acordé que en una época inspirado en Mario Marrone, un psicoanalista que estudia la teoría del apego y que hizo una actualización de este tipo de comunicaciones patogénicas en la infancia. Así que claro. dije, lo voy a leer y comentar. Gracias por el apoyo y el reconocimiento. Bueno, Oscar, escucha, presentate vos ahora, porque hay gente que no te conoce y bueno, todo lo que haces, lo que vos quieras. Bueno, hay una diferencia que atraviesa toda la filosofía, que es la diferencia entre el ser y el tener. Yo soy un ciudadano de a pie, tengo un título de médico, tengo un título de psiquiatra, tengo un título de psicoanalista, tengo expertise como terapeuta familiar, tengo expertise como perito, pero soy un ciudadano de a pie. Y en el Día de la Niñez voy a empezar planteando temas del psicoanálisis y la psiquiatría infanto-juvenil básicas. Empiezo por mandarle un mensaje muy especial a Gianfranco y Tomás d'Artés, que son los primeros hijos de un ciudadano argentino que sufrió linchamiento social y fue expulsado al destierro. Le mando un saludo muy especial a estos muchachos, que son hijos. Los hijos de las hijas de Seferino Rotelli tuvieron unos 20 años de terapia para lograr encontrar la solución a haber sido involucradas en una falsa denuncia contra su papá. Hace un rato la gente que tenías contigo te decía que es verdad que hoy vivimos una especie de frenesí liberador de la sexualidad, es verdad, pero más grave aún que en la época de Freud, tenemos más que una represión, un ataque fundamentalista bestial contra la heterosexualidad, Ujú. predominantemente contra la sexualidad masculina. Lo que decían los que me precedieron, que está permitido maravillosamente y aplaudido que vos partas de ser hetero y quieras hacerte gay. Tenés una estructura del Estado occidental para apoyarte. Si vos sos un gay y querés hacerte hetero, ¡uy, mi Dios! Te enfrentás al tribunal de la non santa Inquisición. Y te voy a hablar de un caso clínico. Dale. Cuando yo terminé la Asociación Psicoanalítica Argentina, me quedé con un concepto de Serge Lebovici, concepto básico de la medicina, de la psiquiatría y del psicoanálisis, el follow-up, el seguimiento del caso hasta su madurez. Te voy a hablar de 2 casos clínicos, el caso de un gay y después el caso de un niño, para que veas cuánto tiempo dura una sintomatología de un niño. El niño del cual te voy a hablar Sí. tiene mi mismo nombre, mi apellido y mi DNI.
Apa. Vos sabés que en el ámbito lacaniano se habla del pase. El pase es esa experiencia donde el psicoanalista da cuenta de su análisis, da cuenta de quién es. Yo voy a dar cuenta de quién soy a través de un síntoma infantil. Pero voy a empezar. Una persona gay muy clásico, absolutamente gay, en el año 65, se manda a mudar del país y se manda a mudar a los Estados Unidos. Nunca más lo veo, pasan décadas. Casi 20 años después nos enteramos que él se ha casado con una mujer. Uh-huh. Y luego nos enteramos, 50 y pico de años después, lo voy a visitar a Washington. Y yo lo veo como lo conocía de antes, un gay tirando a mariposita. Pero me presenta a sus 3 hijos varones, machos, heterosexuales, clásicos. Y me dice que él cambió. Y que él cambió porque quiso probar lo otro. Se encontró con una mujer, hizo toda una carrera. Entonces cuando yo le dije, oh, pero qué bárbaro, ¿vos me permitirías en Argentina hablar de esto? Me dijo, vos estás loco. Yo he ocultado en los Estados Unidos mi transformación. Y ahí él me explicó, si vos sos hetero y te querés hacer gay, te aplaude en la Casa Blanca. Claro. Pero al revés, está absolutamente prohibido. Y me contó de un famoso psicoanalista judío que ayudaba a personalidades judías ortodoxas a pasar de una dudosa condición gay a la heterosexualidad, y el tipo la estaba pasando mal. Entonces, se cree que la cuestión de Freud con la sexualidad ya terminó. ¡No, macanas! Tenemos hoy una represión brutal, bestial, de la heterosexualidad. Brutal. Y ahora voy al caso clínico de este niño que hace muchísimos años llevaba mi mismo nombre y apellido. Uh-huh. Año 1956, pantalón corto yo y 8 añitos. Sí. Vivía en el campo de la familia, pasando mis vacaciones, y me mandaron a buscar algo al galpón. No había luz eléctrica, fui con una lamparita, y vi una rata, y me asusté muchísimo. Claro, la rata, el concepto rata de un adulto no es lo mismo que el concepto rata en la oscuridad de un niño de 8 solito. Me cagué hasta las patas. Claro. Fui llorando y le dije a mi tío y a mi tía, no estaba con mis tíos en el campo. Bueno, me abrazaron, me cuidaron, me mimaron, y hasta que me dormí. A la mañana siguiente me dijo mi tío, a mi sobrino no hay rata que lo asuste, vení conmigo. Me prestó una carabina 22 de un solo tiro, 22 corto. Sí. Fuimos al galpón, sacó un pedacito de queso y lo puso, y nos pusimos a esperar. Y me dijo, cuando aparezca la rata le sacudís. Yo no me animaba a tirar. Claro. A la primera rata le mató él, a la segunda rata la maté yo. Se me fue el miedo a las ratas. Sí. Pero luego, al poco tiempo, me apareció una idea rara, ansiosa. Y le empecé a decir a mis tíos y después a mis padres, tengo miedo de que nos invadan los franceses. ¿No será que nos han invadido los franceses? Y todos me decían, pero pibe, dejate joder, mirá las ideas que tenés. Sí. En aquella época no había psicoanalistas. Yo tenía mi asesor espiritual, que era un cura. Y también me decía, pero nene, año 56. Año 56. Sí. Pasaron los años, esa idea se me fue diluyendo, y cuando vine a Buenos Aires me encontré con mi familia judía, con Alejandro Romay, que era una rama importante en mi familia, y le empecé a hablar de esto. Y me dijo, escuchame una cosa, pedazo de papanata, ¿no sabés que de eso no se puede hablar en la familia? ¿Para qué? Empezamos a discutir. Y él me dice, ¿vos te acordás que en tu casa
¿Ustedes tenían dogo argentino? Claro, le digo, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Y vos sabés por qué? Porque el criador de la raza dogo argentino era amigo de mi papá, Nores Martínez. Y me dice, ¿vos sabías que Nores Martínez, si bien era de Córdoba, participó en la revolución del 56 en La Pampa? ¿Vos sabías que la revolución del 56 en Buenos Aires fracasó de entrada, mataron al general Valle y a todo el mundo? ¿Vos sabías que la revolución en La Pampa fue exitosa y que la capitaneaba el teniente coronel Adolfo Filippo? Y se me empezaron a abrir las luces. Y yo le dije, ¿pero por qué en aquel entonces y durante todos estos años en mi familia no se podía hablar de eso? Y Alejandro Romay me dijo, vos no entendés que del 55 hasta el 60 y pico había un riesgo enorme con esos temas. Claro. Bueno, seguí estudiando la cosa. Con mi primer analista, Mary Langer, le hablaba de este tema, año 71. La alemana me decía, eso no es muy importante. Hasta que lo conocí a Filippo en el año 2000 y pico. Recién en el año 2000 y pico, Filippo me terminó de aclarar cómo hacían las cosas. Y yo le dije, pero teniente coronel, ¿por qué se habla de la revolución del 56, de lo que pasó en Buenos Aires y no lo que pasó en La Pampa? Y él me dice, ¿y por qué es un tabú hablar de esa parte de la revolución? Claro. Es un tabú. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una cuestión infantil que yo viví, que se me metió en las tripas, en la carne, ni mis papás, ni mis tíos, ni el cura del momento, ni desde el 56 al 60 y pico se podía hablar. Recién empecé a poder hablar y encontrar interlocutores en el año 65-66 y la pude empezar a dilucidar en el 2000 y pico. Entonces, estamos nosotros hablando, y vuelvo al caso de los hijos de D'Artés, sí. Vuelvo al caso de los hijos de Ceferino Rotili. En el caso de los hijos de Ceferino Rotili, 2 nenas de 4, 5, 6 fueron manipuladas por la mamá para acusar delante de los jueces al papá de violador. Y le llevó a esas 2 nenas casi 15, 20 años lograr salir de esa trampa. O sea, 15 años de terapia más 15 años de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los procesos en la psicoterapia son extremadamente complejos y se vinculan a lo que pasa en la sociedad. Porque esto que decían las personas que estaban contigo antes, que está prohibido, es un tabú pasar de gay a heterosexual. Esto es algo que se sabe, se viene discutiendo en Estados Unidos hace 30 años, pero, y te pregunto ahora a vos, y te apunto con una 45 al corazón, ¿se conversa este tema en los cenáculos psicológicos, psicoanalíticos o psiquiátricos? ¡Nein! Para nada, cero. ¡Nein! Entonces, ¿qué quiere decir? Esta poderosa represión de la heterosexualidad está en la cultura, en la política, en los tribunales, en los medios de comunicación y en el alma de los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas. Viste que está la llamada terapia de conversión, que es muy denostada. Claro, la terapia de conversión en este momento está empezando a discutirse la terapia de conversión del gay al hetero, porque está mal vista, pero la terapia de conversión de hetero a gay está bien vista. Sí, a gay o a lo que sea que se autoperciba con toda esta cuestión de... Si vos te empezás a autopercibir hetero y pretendés hacer una marcha del orgullo hetero, corres riesgo de que te linchen. Si vos te autopercibís gay, todo lo que vos quieras, podés hacer la marcha del orgullo. Entonces, estamos ante un fenómeno
que en su época Freud se ocupó de este fenómeno en su época. Sí. Y ahora nosotros, los que nos llenamos la boca con el psicoanálisis, no nos estamos ocupando del fenómeno de la represión de la sexualidad de nuestra época. Por suerte, hay algunos comunicadores, yo conozco uno en Rosario, un tal Alejandro, que no sé qué diablos está tomando, menos mal que ahora empezó con masajes, Dios sabe lo que estaba tomando antes, porque resulta que este tipo, Alejandro Litmanovich, que lleva tu mismo DNI que vos, está entrevistando a gente que habla de estos temas. Y a veces recibo linchamiento, ¿viste? Porque cuando entrevisto a un papá con falsa denuncia o también a madre impedida, abuela, pero me mandaron un mensaje acá a la radio al dueño de que yo defendía genocidas y violadores. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo entrevisto, no sé, a José D'Angelo hablando de la estafa con los desaparecidos, porque me gusta la figura de Victoria Villarruel, revisar la historia, ver si el relato impuesto es el que realmente nos lleva a estar bien como comunidad en Argentina. Eso implica que, claro, como ya no escuchan a Alejandro de antes, vienen las descalificaciones y seguramente te pasa a vos y a tantos que sí. Disentimos. Ahora, o pensamos o contar otra cosa. Dale. No sé cómo voy a hacer con este programa, lo voy a tener que censurar en mi familia, pero me la banco, me la juego. Mira, yo estoy en una familia, estoy casado con una psiquiatra, psicoterapeuta, mi mujer es una excelente profesional, tengo 2 hijos abogados. Mira. Y cuando yo hablo de estos temas desde hace varios años, no creas que están muy alegres, claro. Porque ellos están viviendo el clima, no están muy alegres. Ahora, he observado, básicamente en mi señora, una serie de cambios. Y hace unos 20 días más o menos le dije, mirá, estoy enterado de que en Netflix se va a dar una serie del juicio, una docuserie, mitad documental, mitad ficción, de la gran confrontación que tuvo el actor Johnny Depp contra Amber Heard. Ah, mira. Y mi mujer más o menos me dijo, bueno, si querés, mirala vos solo. Está bien, no se lo puedo imponer. Y fue pasando el tiempo, ella sabe que yo estoy estudiando desde hace muchos años el caso de D'Artés. Ella sabe que yo me expreso públicamente sobre D'Artés. Conjuntamente con el ingeniero Petrosino, hace 5 años, nosotros estudiamos la escena, pero estudiamos en sus 2 partes. Estudiamos lo que decía Telma Fardín y el colectivo de actrices, y estudiamos lo que decía D'Artés con Mauro Viale. Hicimos en aquel entonces, hace 5 años, un diagnóstico presuntivo de falsa denuncia. Entonces le dije a mi mujer, mirá, vi en Netflix que ya está la serie de D'Artés, no sé si te parece, aunque sea, miremos juntos medio capítulo. Y no, mi mujer me dijo, no, que medio capítulo, pero no de ninguna, vamos a mirarla juntos. Apa. Te estoy hablando de mi familia y estoy hablando de la evolución de las personas. A lo mejor si yo le exigía hace 3 meses atrás a mi mujer, no, veámosla, capaz que me decía, me mandaba el demonio. Le dejaste ese espacio de libertad para que piense y decida. Absoluto. Claro, perfecto. Absoluto. Y te digo más, yo lo he dicho hace poco y lo voy a decir ahora públicamente, el caso de D'Artés es el primero. Nosotros tenemos miles de falsas denuncias, miles. Sí. Algunas
brutales, quizás la más brutal es la causa del niño Lucio, Sí. porque la mamá y la chica decían que trataban de hacer una falsa denuncia. Pero el caso de D'Artés es el primer linchamiento nacional que nosotros tenemos. Es un linchamiento, es una expulsión al destierro de Sí. toda una familia. Sí, sí, terrible. Entonces, podemos discutir, y creo que tenemos que discutir. Yo no sé si te he mandado la causa, si no te la he mandado, te la voy a mandar, porque desde la antigüedad, este tema de cómo se discute la verdad viene desde la antigüedad. Por ejemplo, recordemos un axioma básico, porque si no, nosotros creemos que los temas que tratamos nosotros nacieron ahora. Acordate que cuando Freud dice que descubre la interpretación de los sueños, no descubrió nada. Si ya se discutía la interpretación de los sueños en la época de los faraones. Claro. Él le dio una variante técnica. Sí, sí, exactamente, sí. Pero te voy a recordar un ejemplo de la cultura clásica para que veas este dilema de que encontrar la verdad no es nada fácil. El famoso rey Salomón, que es un rey que reinó, qué sé yo, 900 años antes de Cristo, en determinado momento le presentan dos mujeres con un niño, y las dos dicen, el nene es mío. Hay un detalle, a una de las mujeres se le había muerto el niño porque ella lo aplastó sin darse cuenta mientras dormía. Ah, no sabía esa parte. No sabía esa parte. Repasalo porque es un detallecingo. Entonces, las dos argumentan muy bien al rey Salomón, y el rey Salomón, lúcido, perspicaz, dice, llama al jefe, a su capitán, y le dice, desenvaine la espada y parta al bebé en dos, y le da una parte a cada una. Sí. Salomón estaba confesando, yo no sé, no puedo saber, no tengo los elementos, ni científicos, ni nada, yo no puedo saber cuál es la mamá verdadera, porque además en esa época no había análisis de ADN. Entonces, claro, lúcidamente apela a esto. Entonces una mamá dice, llorando, de ninguna manera, que se lo den a ella. Y el rey Salomón dice, esta señora que está dispuesta a renunciar a un hijo con tal de que no lo lastimen, esa es la mamá verdadera, y le entregan el bebé a esa mamá. Te estoy diciendo con esto, y le estoy diciendo a la gente que te va a escuchar, lo complejo de estos temas, y que vienen desde los albores de la cultura. Es verdad. Es verdad. Oscar, pasemos al 9 de septiembre, ya que nombraste las falsas denuncias, que es el Día Internacional en contra. Sí. Pero hay gente que a veces me pregunta, ¿pero qué es una falsa denuncia? ¿Y qué lleva a una persona a realizarla? Estaría bueno, porque para nosotros es tan natural hablar de una falsa denuncia. Exactamente. Desde el que lo vivió. Bueno, mira. A ver, vamos con exactamente. Eso. A que la gente... Exactamente. Es muy importante, Alejandro, es importantísimo esto. Mira, la mejor manera, en mi opinión, de entender que es una falsa denuncia es con el caso concreto. Perfecto. Te voy a dar de dos. En Córdoba, la arquitecta Brenda Baratini, mujer bonita, brillante, inteligente, tenía su novio y tenía un romance con otro señor. Se organizó un encuentro erótico con el otro señor y le pidió atarlo a la cama, porque vos sabés que esa es una técnica amatoria, y cuando lo tenía atado en la cama, con una tijera de podar, ¡buc!, le cortó el pene. Bueno, el tipo empezó a gritar, con una pérdida de sangre terrible. Por suerte, vinieron personas, y el tipo no se murió. Se fue a juicio. Cuando se fue a juicio, la arquitecta Brenda Baratini dijo en su defensa,
Él me trataba de violar, trataba de abusar de mí, y yo, para defenderme, me defendí de esa forma. Una fiscal femenina, la arquitecta se llamaba Brenda Baratini, la fiscal Battistelli, investigó los movimientos en Google de la arquitecta Baratini y descubrió que estaba estudiando el poder de la tijera de podar desde mucho tiempo atrás. Por lo tanto, la fiscal dice: yo le acuso a usted de usar una falsa denuncia de violación para encubrir un acto de agresión casi criminal contra un señor, y la metió recontra preso. Cuando la fiscal le dice al mundo: yo no sé bien cómo conceptualizar la violencia y la falsa denuncia de una mujer contra un hombre, ¿le debería llamar violencia de género inversa? Hoy, mi Dios, ¿para qué? Cuando dijo, ¿para qué? Se armó un escándalo. Se armó un escándalo. Vayamos a otra falsa denuncia, A ver. que también es pública, La famosísima actriz Andrea del Boca Sí. llegó un momento de su vida que no tenía hijos y tuvo un affair muy circunstancial con un señor, un empresario, y de ese affair circunstancial, que duró muy poquitito, nació una niña, una bebé. Desde el momento en que ella queda embarazada, trata de sacarlo a un lado a él. Estoy por presentar un caso de falsa denuncia con su historia previa para que se entienda por qué una mujer llega a una falsa denuncia. Claro. Entonces, durante muchos años, mientras la nenita iba creciendo, hizo lo que se llaman solamente obstáculos. ¿Obstáculo qué quiere decir? Que cuando el papá la iba a buscar, la nena no estaba, que sí estaba, pero estaba enferma. En determinado momento, un juez, el doctor Jorge Noro Villagra, al cual conozco y tengo en altísimo respeto, le dice a Andrea del Boca, porque Andrea del Boca había manifestado sospechas de que el papá estaba, sospechas, ojo, segundo paso, sospecha, de que el papá podría estar toqueteando a la hija. El juez Noro Villagra hace hacer un montón de pericias a los peritos de la Corte Suprema y le comunica a Andrea del Boca: no hay ningún síntoma de que el papá se comporte incorrectamente con la nena. Por lo tanto, le ordeno que permita verla. Mi Dios, Andrea del Boca armó un escándalo nacional, hizo programas de televisión, acusó a este juez de lo peor, le dijo de todo. Los medios de comunicación en aquel entonces, te estoy hablando del año 2003, 2004, no le dieron ningún lugar al juez, ni le daban ningún lugar al papá de la nena. Cero lugar. Luego, este juez le hizo un juicio de daños y perjuicios a Andrea del Boca y se lo ganó. Los medios de comunicación no volvieron a darle lugar a este juez. La cosa siguió. En determinado momento, el papá, que tenía las zonas pudendas un poco inflamadas, con todas estas cosas de daño, le inicia un juicio de daños a Andrea del Boca, por todas las perturbaciones que le estaba causando. Presten atención a esto. Estábamos en una guerra crónica que ya llevaba como 10 o 12 años, 15. Entonces, el abogado de Andrea del Boca, el doctor Fioribello, un tipo alto, patoba, hipermusculoso, lo cita al papá de la nena y le dice, esto está en la causa, Sí. O usted retira la demanda de daños y perjuicios hoy, o usted mañana tiene una denuncia por violación de su hija.
Bueno, ahora viene la denuncia. Los mejores psicólogos de Buenos Aires, Andrea del Boca, que es una enorme actriz, los mejores directores de actuación y los mejores abogados, entrenaron a Ana Chiara del Boca para que adquiera una percepción, una memoria, creencias, ideas de que había sido abusada por el papá. Se inicia ahora un nuevo juicio, ya no es por tenencia de la nena, sino se inicia un juicio penal por violación del papá contra la nena. Se hacen muchas pericias de la nena y los peritos descubren lo que los peritos llamamos incongruencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo práctico para que se entienda de dónde se sacan las resoluciones judiciales. Ana Chiara del Boca dice, porque estábamos en tal casa, en tal momento, y él se aparecía en talipes delante mío. Entonces la jueza le dice, ¿en qué casa estaban? Estábamos en un departamento de la calle Montevideo, en Capital Federal. Y la jueza dice, ¿sabe qué, mi querida Ana Chiara? En la declaración anterior, este mismo hecho, usted dijo que estaba en un country. Claro. Y así sucesivamente le van descubriendo lo que llamamos incongruencias. Por lo cual los peritos llegan a determinar que se le había implantado la falsa creencia o falsa memoria de que había sido abusada cuando no lo fue. En este caso, y sintetizo, la falsa denuncia es una cuestión que debe dirimirse y se dirime en tribunales. Pero ahora vamos a otro caso, una falsa denuncia que se dirimió fuera de los tribunales. Entonces, en tribunales se debe dirimir. Intervienen abogados de las dos partes, intervienen peritos de las dos partes e intervienen peritos oficiales, que en Capital Federal son de la Corte Suprema. Claro. Entonces, la falsa denuncia siempre es concreta. Yo no te puedo hablar de falsas denuncias en general, aunque sí debo decirte que hay una epidemia de falsas denuncias. Te voy a dar otro ejemplo para que vea la gente de una falsa denuncia, porque el ejemplo de falsa denuncia, Andrea del Boca, se puede seguir. Vayamos al Día del Niño otra vez. Cuando la jueza la cita a Ana Chiara del Boca, que ya es una muchacha de 22 años, la jueza siente la necesidad ética de explicarle a la chica que es un implante de memoria y que ella tuvo que dictar un fallo por implante de falsa memoria. La chica al día siguiente va a los medios de comunicación y dice, lo que me dijo la jueza me entró por un oído y me salió por el otro. Por lo cual te estoy diciendo, en una falsa denuncia con implante de memoria, el proceso de recuperar la verdad, como te dije en el caso de las hijas de Rotilli, puede llevar 20 años. Claro. Porque se instala una creencia. No es que Ana Chiara del Boca mentía, ella creía. Claro. Y ahora vayamos a otra falsa denuncia. Espera, te hago una pregunta, Oscar, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos crees que Ana Chiara en algún momento puede llegar a entrar en disonancia cognitiva y empezar a contemplar la posibilidad del implante, o va a permanecer así por lealtad, por preservar su salud mental y seguir en el autoengaño? No se puede saber, ¿no? No se puede saber, es verdad. No Te lo juro que no, yo no lo puedo saber. Nosotros tenemos que ver. Las hijas de Andrea de Seferino Rotilli fueron a terapeutas que tenían libertad. Yo te hago la contrapregunta. Claro. Ana Chiara del Boca, hoy, ¿te acordás lo que te dije de que yo como niño necesité 10 años para encontrar un contexto? Sí. Hoy el contexto de Ana Chiara del Boca, su mamá, sus abogados, su psicólogo, ¿tienen la posibilidad de admitir la disonancia cognitiva? Yo no lo sé. No lo sé. En este contexto no. Sería muy castigada y llamada al orden, digamos. No, ¿cómo vas a pensar que nosotros?
Siempre Porque cada tanto pienso en la salud mental de esta chica, ¿viste? yo también, yo también. Entonces, y ahora te hago otra pregunta sobre los comunicadores sociales. ¿Por qué a mí, desde Rosario, me pregunta Alejandro Litmanovich esta pregunta que es capital? Es del ABC de la clínica, ¿eh? Lo que vos me estás preguntando es jardín de infantes de la clínica, Sí. psicológica, psiquiátrica, psicoanalítica. Mm. ¿Por qué no hay ningún comunicador de los medios masivos de comunicación que se lo esté planteando? ¿Por qué nadie la entrevista a Anaquiara del Boca para hablar de este tema? ¿Por qué nadie entrevista a Andrea del Boca para hablar de este tema? ¿Por qué nadie se pregunta quién es la psicóloga actual de Anaquiara del Boca? Muy bueno. Por lo menos, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué? Mejor no ¿Te hablar das de cuenta? sí. Y porque, Entonces, mira, creo que Alejandro, alguien tiene que preguntar, alguien que alguien busque tiene que eso, preguntarse estas cosas. sí, por Vos te lo supuesto. estás preguntando y vas a ayudar a que se los pregunten toda la gente que a vos te escucha. Totalmente, porque más allá de lo farandulesco del caso, porque es una persona famosa, acá estamos hablando de la joven manipulada, de la joven con toda la alienación parental y su salud mental. Y me pregunto, Así es. ¿cómo está transitando su vida? Bueno, a ver, creyendo en un relato lo transitas bastante bien, te digo, porque no hay fisuras, no entra ninguna fisura. Mi pregunta justamente, ¿en algún momento se preguntará algo o se habrá preguntado? Por supuesto se lo debe haber guardado porque la van a linchar, la lincharían adentro de esa familia. Porque Sí, no van a permitir otro relato o el esbozo de otro relato. Todo esto que leí de Marrone y que comenté de las comunicaciones patogénicas se harían todas presentes, ¿viste? sí. Meter culpa, vergüenza, minimizar. En este contexto tenés razón, no le sería posible, pero tiene 22 nomás, falta mucho. Ah, imagínate, Alejandro, que en algún momento algún cineasta puede hacer una serie para televisión o para cine con este tema. Sí, Y totalmente. alguien va a tener. Yo no sé si te la mandé, yo te voy a mandar la Sí, causa. me la mandaste de la causa, sí. Te la mandé. Eh, ¿Cómo puede ser que nadie hable esta causa? Nadie habla esta causa, Alejandro. Nadie más. Y te voy a dar otra ironía de esta causa. Andrea del Boca, actriz progresista, amiga personal de Cristina, vinculada al kirchnerismo, al progresismo. Sus abogados eran liberales de extrema derecha. Y el abogado del papá Sí. de Anaquiara del Boca, ¿quién es? Uno de los abogados más prestigiosos de la izquierda y los derechos humanos, el doctor Marcelo Parrilli. ¿Qué es esto? Pará, perdón, Marcelo Parrilli no es el de Ricardo. Claro, o sea, es el abogado del papá de la nena. Exactamente, que me quedó pendiente entrevistarlo. Bueno, es un abogado del progresismo serio, de los derechos humanos, Sí, de sí, la sí. izquierda. Sí, 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 sí. Y los abogados que le vinieron a Andrea del Boca del lado del kirchnerismo Sí, son de derecha. eran de la derecha. Claro. Es Qué bárbaro. decir, lamentablemente, en favor del proceso de implantación de la falsa memoria, casi que hemos tenido al poder del Estado Nacional. Y sí. ¿Vos ibas a comentar otro caso de falsa denuncia o no? Que yo justo te Bueno, interrumpí. porque así la gente lo puede estudiar y ver. Así como D'Artés es uno de nuestros famosos actores de telenovela, el actor argentino más famoso ante el mundo es Ricardo Darín. Sí. Una actriz muy prestigiosa y muy seria, Valeria Bertuccelli, hizo una denuncia por violencia de género a Ricardo Darín. Ambos estaban en una obra de teatro
y la directora de la obra de teatro era la actriz argentina más famosa de la historia, consagrada con un premio Oscar. Entonces Valeria Berticelli lo acusó públicamente a Ricardo de violencia, de maltrato, de falta de respeto, y que además esa violencia la hacía cuando ella estaba en el escenario para perturbarle su tarea. Bueno. Se armó un debate público, porque, ojo, Valeria Bertuccelli es una actriz muy prestigiosa y muy seria. Sí, es la esposa de un cantante prestigiosísimo. Bueno, esta denuncia se discutió solamente en los medios de comunicación. Hubo un debate, la invitaron a la directora de la obra de teatro, Norma Leandro, y Norma Leandro, los periodistas decían, ¿esta es una verdadera denuncia o esta es una falsa denuncia? ¿Cómo saberlo? Porque Valeria Bertuccelli dice que sí y Ricardo Darín dice que no. Entonces, Norma Leandro dijo, en los ensayos y cada vez que se hacía la obra de teatro, yo estaba en la primera fila. Si mientras Valeria Bertuccelli estaba en el escenario, Ricardo Darín hubiera chasqueado los dedos, hubiera eructado, se hubiera tirado un pedilio o hubiera proferido una palabra, yo lo hubiera escuchado y lo hubiera amonestado duramente. Claro. Pero jamás, mientras ella estuvo en el escenario, Ricardo Darín abrió la boca. Entonces, podríamos decir que acá estuvimos en una especie de juicio en el ágora, en la plaza pública, donde los periodistas hacían de fiscales y se le dio la palabra a la acusación y al imputado, cada cual se defendió, y una especie de jueza con una autoridad moral enorme, como es esta famosa actriz, dictaminó: no, esta denuncia no fue verdadera, es falsa. Mira. No lo tenía. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema, si tenés más tiempo. Que resumiendo, bueno, ya explicaste qué es la falsa denuncia. El 9 de septiembre es el Día Internacional en contra de las falsas denuncias. Se están organizando movilizaciones, concurrencia a algún lugar en distintos lugares valga la redundancia, del país. Está involucrada Valentina Ortiz, que es la influencer, youtuber, sí. Andrea Guacci, que se puso al hombro todo este tema. Hay muchas mujeres. Sí. De hecho, creo que el Frente Mujer está muy involucrado en todo esto. Y bueno, es importante que cada vez más esta fecha tenga relevancia. Así es. Relevancia para terminar con esta epidemia, como vos bien dijiste. Justo acá en Rosario, el 10 de septiembre, hay elecciones provinciales, ya pasaron las PASO. Vamos a ver de qué manera podemos organizar sin romper la veda electoral, porque cualquier movimiento nos van a acusar de estar rompiéndola. Pero bueno, como es ahora, la marcha va a ser el 9. El 9, sí. Vos bien dijiste, Alejandro, va a ser en todo el país. Sí. Quizás vos no puedas hablar de la marcha ni el 9 ni el 10, pero a lo mejor vas a poder hablar el 11. Sí, ni hablar, claro que sí. Sí, no, eso sí. Sorprendentemente, porque nosotros tenemos una cultura compleja en la relación con el primer mundo, y el Día Internacional por las falsas denuncias de abuso nació en Inglaterra, nació en el primer mundo. Ojo, no es un invento de una republiqueta subdesarrollada. Claro. Nació en el primer mundo y vos señalaste muy bien, en esa marcha, la conducción, el mayor nivel de prestigio, las banderas, la están llevando mujeres.
Una mujer joven como Valentina Ortiz, no sé si vos la has entrevistado alguna vez. Sí, yo la entrevisté. Nosotros tenemos, la entrevistaste. Sí. Bueno, entonces te voy a pedir un favor a vos, a tu audiencia y a Valentina. Nosotros tenemos un caso famosísimo que se llama la violación en manada de los pibes de Palermo. Ah, sí. Es una violación donde un grupo de pibes, no sé si son 4, 5, 6, habrían violado demencialmente a una pobre piba. Uh-huh. Bueno, Valentina Ortiz hizo un estudio oficial, segundo a segundo, de los videos oficiales y probó que eso era una falsa denuncia. Esa falsa denuncia se está discutiendo en tribunales. Uh-huh. Esto es importantísimo. Sí. Porque, ¿qué hay en la marcha contra las falsas denuncias? Están las esposas, las novias, las mujeres, las hijas, las madres, las hermanas de los tipos falsamente denunciados. ¿Y qué estamos haciendo los hombres? Acompañamos, porque la bandera la llevan ellas, ¿eh? Yo, un poco en broma, otro poco en serio, apelé a la frase de un poeta que dice: en la calle codo a codo somos mucho más que dos, el hombre y la mujer. Benedetti, qué bueno, qué Benedetti. bueno. Sí. Muy bueno. Escuchá, vamos a Milei. Vamos a la política argentina. Primero te hago una pregunta, Okay. Te hago una pregunta porque se habla mucho de la salud mental de Milei. Ajá. Por supuesto que para conocer más es necesario tenerlo como prácticamente o convivir o no convivir, pero estar muy cerca y tenerlo como paciente, ¿viste? Porque si no estamos haciendo un diagnóstico intuitivo en base a lo que vemos en la televisión y otro. Claro. Él ha contado cosas de su vida en familia, ha tenido distancia con sus padres, dice que es una relación compleja que lo ayuda a tener ahora, a poder soportar situaciones de presión, cuando le dicen cosas y demás. Claro. Bueno, Sí. Vos así, ¿cómo lo ves? ¿Podés decir algo? Haciendo la aclaración que estamos diciendo algo sin que sea nuestro paciente o conociendo a fondo, pero bueno. Cosas. Primero, al lado de Milei, todo el tiempo, como candidata a su vicepresidenta, hay una mujer, Victoria Villarroel, que es absolutamente racional, sensata, medida y lógica. Uh-huh. Ahora, vamos a diferenciar en Milei dos cosas: el personaje y la persona. Uh-huh. Sobre la persona, sin que sea nuestro paciente, sin un psicodiagnóstico, sin una pericia, sobre la persona, yo no puedo opinar. Sobre el personaje, bien. Sí. Bien. Vos sabés que desde la antigua Grecia se decía que la persona era una máscara, que nos poníamos la máscara colorada para salir al ágora, a la vida pública, uh-huh, y la máscara verde para estar dentro de casa, sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la persona Milei nos va contando algunas cositas de la persona que podemos decir es un tipo medio misógino, pero que ha tenido mujeres, que vive con sus perros, medio anacoreta, qué sé yo, la persona. Ahora, ¿hay una relación entre la persona y el personaje con un personaje frenético, alocado que él ha mostrado? Vamos a tener que precisar, vuelvo al concepto de follow-up, la evolución de la persona y del personaje. Uh-huh. Por eso va a ser muy importante que a partir de ahora y día a día empecemos a ver
si el personaje no va a empezar a tener variaciones y se va a poner un poquito más, más razonable. Claro. No lo sé, pero creo que tenemos que estudiarlo. Claro, porque depende de dónde venga el comentario, es también el interés. O sea, aquellos que lo señalan de loco, inestable. Ayer en Sí, una entrevista que se va a volver a repetir, que en la que participo, hay varias personas, sí, hay una psicóloga que sí, dijo que era psicópata, sí, etcétera. También hay una intención de desalentar que la gente le vuelva a poner el voto a los que lo hicieron y los que no y estén así es, meditándolo. así Ahí es, hay una intención, porque estamos a ver quién va a ser presidente y él está firme, está en carrera así es, así es. fuerte. Entonces Mira, hay que mira, ver todo el hay que ver tiempo quién tenemos opina. derecho a preguntarnos sobre estas cosas. No te olvides que la otra gran candidata a presidente, que es Patricia Bullrich, Sí, se dice que le gusta mucho el Malbec. sí, Y ahí vamos a una cuestión compleja. Yo no tengo elementos para decir si Patricia toma de más, no lo tengo. Lo claro. que sí te tengo que decir, Mm. que el político más chupandín de la historia de nuestras vidas es Sir Winston Churchill. Churchill era un chupandín de la hostia. Sí, era chupandín, sí, chupandín choborra total, sí. Pero fue el líder de Inglaterra en la Segunda Guerra y en la posguerra. Patricia Bullrich tomará de más, puede ser. Ahora, todo el tiempo con Patricia distinguimos entre lo que podría ser su alcoholismo y lo que es su racionalidad política. Me parece a mí, concedámosle a todos los que sospechan de Milei que es un loco de la guerra como persona, concedámosle, Sí. pero nosotros lo vamos a juzgar y evaluar como político racional. Pero seguiremos con esta polémica mínimo, mínimo hasta las elecciones, mínimo. Ayer una abogada decía a mí está en el abstencionismo, no quiere saber de nada, porque dice que todos son títeres del globalismo y son elegidos por otros y simplemente cumplen una función. Y, bueno, y más allá de eso, decía, a mí no me importa el diagnóstico psicológico, me importa si es globalista o no. Ella decía esto. Y a mí me importa lo que se suele decir, por sus frutos lo conoceréis, ¿viste? Porque a mí en lo personal, en los expedientes me acusaban de maníaco depresivo, de esto, de lo otro. Y una vez un psicólogo sabio al que yo iba, Andrés, me dice, Alejandro, eso no importa. El tema acá, el vínculo que tiene tu hijo con vos, ¿qué importa? Todo es opinable eso. Exactamente, exactamente. Y tiene buen vínculo, sí, listo, qué maníaco, esto, lo otro. Y acá creo que en un punto es algo analógicamente, bueno, quien sea Patricia, Massa, Milei, es en qué va a favorecer que estemos mejor, más que Mira, si, mira, yo, Alejandro, admitamos no vamos a admitir que podemos tener miedo a este personaje, está sí, bien. sí, 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 ¿Qué magnitud de miedo crees que hay en los Estados Unidos con un Joe Biden que está casi seguramente Alzheimer? claro. Sí, por supuesto, claro. Mis amigos norteamericanos temblaban cuando ganó Biden y me decían a mí, vos que sos psiquiatra, ¿cuál es el pronóstico de este tipo? Y yo decía, ¿qué sé yo? Yo no lo sé. Claro. Que el tipo está muy viejito es real. Que está con trastornos cognitivos es real. Que está con trastornos físicos, por ahí se cae. ¿Te acordás cuando en el programa de Tinelli de la Rúa iba para un lado, Me para estaba otro? acordando de la Bueno, Rúa. Me estaba acordando sí, de era la el Rúa recién. presidente. Bueno, era el presidente. Imagínate que los Estados Unidos, la potencia mundial, tiene como presidente un tipo que no y te da terror. Sí, y sí. Igualmente Sí, creo a mí lo que
o sea, yo estoy dejando de lado. Me encanta porque como profesional ver y escuchar si Milei, qué diagnóstico, qué pronóstico, esto me enriquece un montón. Y a la vez lo que me estoy ocupando de ver es, bueno, a ver, qué significa dolarizar un país, se puede, el aborto, es tan fácil derogarlo y por qué no lo deroga y toda la parte legal, porque creo que eso es la parte que va a ser la sustancial. En el caso de Sí, asumir, porque lo dan como presidente, pero no se sabe qué va a pasar, y menos en este pero país. cuando Milei, pero además, Milei dice lo que va a hacer. Hoy es una palabra. Cuando Milei dice que va a derogar el Ministerio de la Mujer, él Sí, dice. sí. Ahora, ¿vos sabés cuánta gente está aplaudiendo a Milei por decir esto? Yo creo que muchas. Cuando Milei dice que va a derogar la educación sexual infantil en los colegios, que hoy está aterrorizando a todos los padres, ¿sabés cuánta gente lo está aplaudiendo por esto? Y yo creo que hay un montón. A ver, yo me muevo en un contexto donde lo aplauden, porque hay mucha gente que ve y ha padecido justamente falsas denuncias, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, pero a los votos me remito. Y si es verdad que le robaron votos, que hubo trampa, hay más. Entonces quiere decir, y él como lo explicita, pero bueno, Mira, conozco un abogado con una muñeca, no voy a decir el nombre porque tengo miedo que se moleste, pero él va a saber cuando escuche este programa. Estuvimos charlando casualmente esta mañana sobre lo siguiente: gane Milei o gane Patricia, o ganen los dos, ¿se podrá llegar a ver un cambio en los tribunales respecto de la perniciosa y perversa agenda de género? O sea, los abogados se están preguntando esto. Si una agenda de género, una perspectiva de género muy mal entendida, que permitió la falsificación de miles de juicios, si no ha tenido un apoyo político enorme, y ese apoyo político puede cambiar. Los claro. abogados se están preguntando esto, los peritos nos estamos preguntando esto, los ciudadanos se están preguntando si no hemos llegado al final de una época que ha tenido múltiples políticas. Múltiples políticas. Y hablando de cuestiones psicológicas, Sí. ¿qué tiene en el alma una persona con planes trabajar, que vive del Estado, miles de personas que son cautivos del Estado, que han votado a Milei a escondidas, por izquierda? ¿Qué? Nadie ha interrogado a estas personas. Y yo creo que es verdad, nadie las ha interrogado. O cuando las interrogan, viste que sale Trebuca ahí a hacer. Muchos no cuentan, es el famoso voto vergüenza. Pero después, ¿te acordás cuando decían ahora nadie lo votó a Menem? Exactamente. Y ahora Muchos, nadie lo votó a Milei. sí. Yo creo que algo de lo, si lo escuchan a Milei, algo de lo que dice en algunos, porque no sé, pero en algunos supongo que cuando él dice el que recibe planes es una víctima por esto y por esto, en algún punto le roza, ¿viste? Le hace sentido y le empieza a decir, ah, tiene razón, estoy siendo una víctima que vivo de arriba del Estado y yo me realizaría y sentiría, porque todos queremos ser felices y tenemos la ansiedad de tener un proyecto personal. Ahora, Así es. si el proyecto, y ir para adelante, crear, producir, contribuir, y en algún punto, si les roza, dice, bueno, él dijo que de entrada no los va a sacar, pero yo quiero que me apoyen con que soñé alguna vez con, no sé, o ser profesional, o poner un bar, o lo que fuera que tenía mis sueños y me acostumbré a que me den sin hacer nada. Yo ahí creo que hay un hilo como para el motivo de por qué en los barrios populares ha ganado. Te voy a dar un dato. Vos en algún momento estudiaste la dialéctica del amo y el esclavo, de Hegel. Ujú.
¿no es cierto? Bueno, yo he interrogado a algunas personas muy humildes y me dijeron eso. Yo durante muchos años creí que mi única chance era ser esclavo de un plan. Y ahora aparece un tipo, un loco de la guerra, que me hace sentir la posibilidad de que esta vida de esclavo, no sé si no me condena a la infelicidad y a la frustración total. Por poca guita, además. Claro. Porque soy un esclavo que me pagan poco y me ordenan todos los días a ir a hacer un piquete a las 9 de julio. Sí, 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 sí. Interesante, ¿eh? Que interrogar. Y claro, hay muchos, seguro que hay muchos casos de estos. Habla vos, buscate alguno, aunque sea en la calle, garantizale que, que no lo vas a filmar, pregúntale, interroga a varios. Alguno te va a decir la verdad. Sí, cuando uno expresa la confidencialidad, ahí la persona se abre. Hay algunos que puede Sí, decir, sí, te lo digo, y me parece, pero algunos que estamos hablando de la vergüenza, que quieren ocultar, que después vuelven a su lugar donde viven y si lo escuchan después, ¿cómo dijiste eso? Nos estás embarrando y nos van a cortar todo por tu culpa. Pero claro, y nosotros sabemos crear contextos de confidencialidad por nuestra profesión. así es, así es. No te quedes con mi opinión, hacete tu propia No, composición no, del lugar. no. Es para investigar y llegar a una muestra, llamémosle una Sí, cuasi muestra representativa. así es. Te tengo que pedir disculpas. Cité gente a las 12:30 que me No, están llamando de si una yo provincia. te había Te pido dicho, mil disculpas. Oscar, te había dicho 45 y te robé 15 más, redondeamos una hora y te iba a decir, Oscar, hasta acá llegamos y me quedo con la nota después de la pausa, la que me mandaste de Claudia Peiró para leer y comentarla. Un abrazo gigante y muchas Abrazo, gracias, Alejandro. Un abrazo gigante. abrazo enorme. Espectacular la conversación, que me gustan así. Están buenas las de 15 minutos. Te estoy hablando a Ulises, al operador y a todos. Y están buenísimas cuando uno saborea la conversación sin los tiempos de ahora, esperá, y estar mirando el celular y el... Que, bueno, las dos cosas tienen su cosa linda, pero estas conversaciones largas, disfrutadas, donde la persona misma dice, bueno, lógicamente yo le dije, lo llamé esta mañana, le digo, Oscar, me gustaría que salga. Media hora, vamos largo y tendido, y hicimos una hora, y yo le iba a decir, Oscar, vamos cerrando. Así que gracias al doctor Oscar Agudara Vini, un libro abierto realmente para aprender, aparte la manera en que se expresa es muy llevadera, por lo menos para mí. Creo que Ulises, vos también, a veces no escuchás las notas, pero en este Tipo caso entretenido. estuvo entretenido, Sí, ¿no? sí. Para aprender, ¿eh? Yo me anoté cosas para volver a leer. Seguimos luego entonces, venga lo que venga.